que sobrevivió de ella, la que está al lado de la chica que está sonriendo, está en el centro. Y vamos a llegar ahí, pero todavía no. Y nada, gracias a todos por estar aquí en este momento. Me interesa muchísimo hacer esta charla de forma más como interrumpida con ustedes, porque les voy a ir presentando algunas ideas y algunos temas y ejemplos, y me interesa que me interrumpan, sobre todo porque estoy buscando conexiones con otras pensadoras de otras épocas, con otros textos, entonces creo que lo vamos a hacer un poquito así. Bueno, yo, ¿qué he hecho? ¿Quién soy? Mi primer libro es sobre Gabriela Mistral, como intelectual pública. Esa fue mi tesis doctoral. Y yo siempre tengo que decir a la gente que yo trabajo a Gabriela Mistral no como poeta, sino como intelectual y en cuanto a su performance público. Luego de Mistral transicioné porque yo trabajo con los archivos de Gabriela Mistral, y el archivo de Gabriela Mistral me reveló una red de mujeres y de personas enorme. O sea, Mistral era la maestra del networking, realmente se carteaba con todo el mundo, desde políticos, diplomáticos, escritores, organizadores, activistas de toda América Latina, del norte y España y Europa. Pero bueno, lo que a mí me interesó es que cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral de Mistral, como algunos de ustedes saben, creo que mencioné la otra noche en el bar, murió la albacea y compañera de vida de Gabriela Mistral, Doris Dana, en Massachusetts. Y ahí se abrió el archivo de Gabriela Mistral, el nuevo, porque había un archivo muy fuerte de Gabriela Mistral, pero se duplicó el archivo de Gabriela Mistral. Y entre las muchas cosas que estaban ahí era correspondencia personal, no solamente con Dana, sino con otras mujeres de la época, lo que a mí realmente me reveló esta red de disidencia sexual, red de mujeres queer, que lo voy a definir un poquito, en la que ella participaba, y donde participaban otras como Victoria Kent, Lidia Cabrera, Teresa de la Parra, en fin. Entonces pasé, y creo que hemos hablado en esta conferencia, pasé de estudiar una persona por 10 años, que es muy intenso, a después no querer hacer eso por mucho tiempo y querer trabajar las redes y los conjuntos. Y la verdad es que quería decir, bueno, ahora Pura no está aquí, pero muchas de las colegas que he conocido aquí en conferencias como esta y en el circuito que tenemos en Latinoamérica con Carolina Alzate, Darcy Doll y todas las chilenas, son colegas que están estudiando mujeres desde una perspectiva de red. Y eso fue lo que a mí me inspiró en un momento en que yo no lo estaba haciendo necesariamente así, a ver como un paso natural pasar de esa perspectiva a una perspectiva de red. Y no solamente a un proyecto de estudio de red, sino también me marcó en el principio de mi carrera para crear y defender metodologías feministas de investigación y de enseñanza que enfatizan el trabajo colaborativo y las redes. Yo creo que, como decía Vanessa esta mañana, es súper importante no solamente siempre estar reflexionando sobre nuestra práctica de investigación a la luz de todas las otras cosas que hacemos. Entonces, para mí, por ejemplo, enseñarle a los estudiantes que Mistral no estaba sola, que Mistral no fue hoy tan fantástica que le dieron el premio Nobel porque era tan única, brillante y todo. Habían muchas otras poetas muy buenas en esa época que no recibieron el premio Nobel. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué llevó a Mistral del Valle del Elqui a las Naciones Unidas, al premio Nobel, al Visiting Professorship de Barnard? Todo eso, esa backstory, ¿no es cierto? Toda esa historia de tras bambalina es la historia de las redes. Y más recientemente he llevado eso a un tema que también me encantaría escuchar qué piensan ustedes, cómo realmente centramos las prácticas activistas en la investigación y en la enseñanza. O sea, cómo vemos nuestra investigación y nuestra enseñanza como una forma de activismo. Obviamente todas nosotras lo hacemos por el tipo de cosas que les enseñamos a nuestros estudiantes, cosas que no aprendieron en la secundaria, cosas que les cuentan otra historia de la historia. Pero me parece que es súper importante que lo debatamos, porque al mismo tiempo estábamos hablando ayer cómo las instituciones
académicas a veces no nos favorecen ese tipo de trabajo, no lo recompensan o a veces incluso lo castigan. Entonces, trabajar en colaboraciones, cómo trabajamos con nuestros estudiantes doctorales, qué tipo de prácticas que reflejen el feminismo de nuestra investigación, ¿no es cierto? Y bueno, hablando de amistades, feminismos y colaboraciones, eso me lleva a que Sara y yo, y Sara va a hablar de esto con más detalle, empezamos en el 2018. Por ahí, más o menos. Un libro del siglo XIX, y como yo dije, yo siempre he enseñado el XIX, ha sido parte de mi cátedra, pero nunca ha sido parte de mi publicación, de mi investigación. Yo soy una chica de los 20. Ese es mi corazón, está ahí. Pero nos motivamos mucho con eso, y el estudiar el siglo XIX para poder gestionar esta antología realmente fue un descubrimiento para mí. Y me parece interesante que yo puedo hablar un poco con esa mirada de lectora y de profesora, pero no tanto como muchos de ustedes, investigadora del siglo XIX, porque tuve que confrontar mis propias limitaciones, mis propios prejuicios que yo había construido sobre el sujeto pensante femenino del siglo XIX. Entonces me di cuenta cuando empezamos a excavar para hacer esta antología que yo estaba leyendo, enseñando predominantemente a las mismas mujeres. Porque como no era especialista en el campo, pero era especialista en literatura de mujeres, contaba con lo que se publicaba, con lo que escuchaba a las demás hablar. Entonces, cada vez que iba a una conferencia traía una nueva. Me acuerdo cuando conocí a Carolina Alzate en Colombia, dije, voy a enseñar a Costa de Samper. O escuchaba a alguien hablar de una y la traía, pero si no, llevaba siempre, Avellaneda, Gorriti, en Chile tenía pero no solamente las mismas autoras, sino los mismos textos. Una selección de la mujer, la instrucción de la mujer de no sé cuánto, la emancipación de la mujer, pero repetía mucho, y el desafío fue que me di cuenta que yo había formado y estaba formando en mis estudiantes una idea de lo que era la mujer del XIX, lo que era la mujer, como simplemente ese concepto, y el tipo de temas que les interesaban, el tipo de argumentaciones que utilizaban, las referencias que ellas tenían, quiénes estaban leyendo a estas mujeres, y por supuesto la gran mayoría de estas mujeres eran mujeres que tenían tanto un privilegio económico o cultural o ambos. Mujeres que habían viajado fuera de sus países, que habían recibido una educación privilegiada, que tenían una conciencia política, de la importancia de su voz, y bueno, en fin. Entonces, cuando empezamos a trabajar y empecé a leer mujeres como, más allá de los textos famosos, Juana Manso, que me encantó y hablamos el otro día, y sobre todo lo que voy a hablar hoy día, que es La Voz de la Mujer, el periódico anarquista argentino de fines del XIX. Me impacté mucho, pero después me impacté de que yo me haya impactado, porque me di cuenta, ¿por qué? Porque en el fondo yo no me esperaba encontrar ese tono, esas ideas, esa visión en el XIX. Yo estaba acostumbrada a verlo 30 años después. Y entonces ahí me di cuenta que estaba, por supuesto, desafiando la idea que yo misma me había formado de esa época. Y bueno, además que lo estábamos leyendo, como dije, partimos en el 2018, al mismo tiempo que en Chile, Argentina y en Latinoamérica estaban ocurriendo las marchas y las huelgas feministas más potentes y masivas que hemos visto, yo creo que en la historia, ¿no es cierto? Entonces, están leyendo a estas mujeres y al mismo tiempo estas marchas, que me imagino las habrán visto, las del 8M, después la de estallido social en Chile, las carteles, las performances, los cuerpos de estas mujeres, los reclamos, y al mismo tiempo estar leyendo las anarquistas y todo esto, era wow, o sea, había una conexión directa. Entonces, eso, bueno, yo voy a decir una forma que yo pienso también, que antes la encontraba terrible, pero ahora ya me reconcilié con ella, es que yo tengo déficit atencional así bastante grave. Entonces mi pensamiento es totalmente caótico y relacional. Entonces cuando estoy leyendo una cosa, se me va la onda a la otra, y a veces me cuesta regresar, pero muchas veces la ruta igual vale la pena, como que llego a algo. Entonces al mismo tiempo estaba leyendo un libro que se lo súper recomiendo, que se llama Feminist Antifascisms, de Eva Majewska. Y Eva se escribe E-W-A.
y Mayeska también con W. Feminist Anti-Fascism. Entonces, ella en ese libro dice que ella hace un análisis de los movimientos feministas contemporáneos frente a el aumento, el resurgimiento del fascismo. Y yo estaba pensando que en el momento que estamos viviendo, en que el neoliberalismo también ha arrasado con derechos básicos de vivienda, de salud, de dignidad, y ha intentado vaciar o bloquear las movilizaciones populares, sobre todo en lugares como Estados Unidos. Eva Mayeska nos dice que en momentos de la expansión del feminismo, o sea, del fascismo, el feminismo global se ha posicionado, y la cito, como una posición fundamental contra el fascismo. Ella propone, y aquí esto se puede discutir, que el movimiento político a nivel global más potente en este momento es el feminista. Y habla tiene un concepto bien útil que es counterpublics, pero hace un análisis del espacio público, y como digo, estábamos viendo las protestas, estábamos viendo todo esto en el espacio público, súper visual. Entonces, ¿a qué llegué? ¿Dónde llegué? Empecé a pensar en los mecanismos de control de la sociedad patriarcal, el poder de la colonialidad de género, que empecé a cuestionar también el concepto de género, qué significa hablar de las mujeres del 19, pero qué significa hablar de las mujeres latinoamericanas, sobre todo cuando estábamos trabajando, por ejemplo, narraciones de mujeres esclavizadas. Las mujeres esclavizadas en ese momento no eran mujeres. No se les categorizaba como mujer, no se les respetaba, ni se les planteaba, ni se les... no se les conceptualizaba. La mujer en Latinoamérica durante la colonia era la mujer blanca, la mujer europea, lo que estaba constituido como una mujer en paralelo al hombre, en oposición en ese binarismo. Pero eso ya nos lleva por otro lado. El punto es, pensando en estas ideas de control social, de moralidad, de respetabilidad, que son tan importantes al final del 19, en el marco de las ideas de progreso, de desarrollo, de la república moderna, de la modernización, me interesó mucho ver cómo estas mujeres, de la voz de la mujer en particular, y en cierta forma el antecedente que sería Manso, escapan, o de alguna manera esa explosión que hacen de estas expectativas de normatividad, de respetabilidad, de credibilidad, de validarse ante un público más grande, ¿no es cierto? Entonces, como Pura dijo muy bien ayer, mujeres que estaban constantemente negociando para que no se las para no ser las kamikaze, para no terminar en el hospital psiquiátrico, para no terminar en el convento, que incluso en las que estudio yo a principios del 20, varias terminaron así. Estaban negociando con el patriarcado y con el poder derechos, espacios, etc. Y para eso era una negociación, ¿no es cierto? Entonces, empecé a pensar, ¿qué pasa con los discursos radicales, con las ideas que cuestionan los modelos ideales sobre los que se construye el control patriarcal, la modernidad, el sistema capitalista? Por ejemplo, discursos como la heterosexualidad compulsiva, la maternidad, la dependencia económica, la explotación, la monogamia, el matrimonio, el control de la sexualidad y el placer de la mujer, el cuerpo de la mujer. Y, bueno, ahí llegué a las feministas anárquicas. Entonces, una de las cosas, no sé, ¿alguien ha tenido la oportunidad de leer La voz de la mujer? Yo. ¿Sí? Varias. Ya, entonces, buenísimo. Creo, y lo he leído en varios lados, pero creo que es cierto que es el primer periódico escrito por mujeres anarquistas, feministas, para mujeres. O sea, las mujeres anarquistas estaban escribiendo en muchos periódicos anarquistas, pero como periódico escrito y producido para la mujer sería el primero del mundo que yo entiendo. En España hubo uno, un poco después. Parece que sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Uno que se editan en Barcelona. Eso. No, eso es anterior, es que mi cerebro... No importa, pero hay uno. Es el que sale antes, que se edita en Barcelona, pero creo que es a la par que porque hay una colaboración. Es que La voz de la mujer
lo, 96. lo reeditaron. Hay una Eso te reedición de todos esos volúmenes. Sí, en España. En lo España, hicieron, sí, y casi- Esa está buena esa edición. Pero- Entonces yo me la tendría que Sí, conseguir. después Esa- esta se puede bajar. Y online. ahí en eso a lo mejor yo estoy como de memoria mala, pero ahí hablaban de que la importancia del periódico en Argentina había sido porque había también, o había leído a la vez, otro periódico anarquista, o cuando vieron este periódico anarquista de mujeres, sacaron uno en Barcelona, que estaba ahí. Barcelona Pero seguro. fue... Me pregunto sí. si Brasil, si sabes. Puede haber. Brasil, y de hecho, por ejemplo, Pepita Guerra publicaba y escribía bastante para periódicos brasileños. Sí, pero no había periódico. Entonces. Y en Chile había uno un poquito posterior que tenía una sección para mujeres, pero estaba dentro del periódico Anarquista General. Bueno, seguimos. Perdón. Entonces, el punto que quise, o sea, entonces lo que partí haciendo fue, bueno, leer los 8 números que tenemos. No sé si tenemos más, pero 8 números teníamos nosotras. Y Buenos Aires y Rosario, ¿no? Buenos Aires primero y después Rosario. Eso, sí. ¿El Eso, que periódico? es el periódico, sí, claro. eso es, sí, sí. y entonces traté de hacer una lista de cuáles eran las ideas que yo podría llamar preliminarmente las ideas radicales feministas de estos periódicos, o sea, de estas mujeres. Y primero para hacer como una cartografía de estas ideas que están planteadas en este periódico principalmente y en otras fuentes que utilicé. Y luego quiero ver, y para eso me sirve un montón esta conversación, cómo estas ideas aparecen en textos de las otras feministas más moderadas, más conservadoras, ya sea aparecen transformadas en un discurso más estratégico o aparecen de forma muy diferente. Por ejemplo, la visión del matrimonio. Y la segunda etapa de este proyecto, que es la que quiero hacer después, es tomar algunas de estas ideas y llevarlas y trazarlas a lo largo del siglo XX en los discursos feministas y viendo cómo se van reinterpretando y repensando, y también lo que hablábamos antes, del sub y baja de la radicalidad de las ideas, de que a veces nos vamos, empujamos más, después hay como una regresión, podríamos llamar, y así. Una de las cosas que yo estoy escribiendo en mi libro ahora, y no dije de cómo se llamaba, que se llama, está en inglés, pero es sobre redes queer en los años 20, 30 y 40, y uno de los puntos que trabajo mucho, por supuesto, son las familias no normativas, las familias queer, las asociaciones de disidencia. Entonces, cómo estas mujeres forman lo que podríamos llamar familias, porque el concepto de familia también está bien cargado, pero forman estos vínculos con ideas que veo súper claramente también en estos textos. Entonces, el primer punto que trabajé fue obviamente la posición frente a la religión. Entonces, la posición anti-eclesiástica, anti-religiosa, básicamente no solo criticar a la iglesia, como se hizo en otros textos, sino francamente decir que no creer en Dios, culpar a la iglesia de muchos males, acusarlo de las desgracias de la mujer. Y aquí tengo un ejemplo. Un ejemplo antes de la voz de la mujer, en Juana Manso, en su texto Libertad de Conciencia, donde ella está hablando contra una iniciativa de que el catolicismo, contra el catolicismo había planteado, la Iglesia Católica había planteado un lobby contra la Iglesia Protestante, etc. Entonces ella dice, cito, que entre el catolicismo y el cristianismo hay un abismo. No provoquéis la lucha porque seréis vencidos. Sí, respetad la libertad de conciencia, dejad la herejía en la tumba de donde no hay poder humano que la saque para hacerla revivir. Porque ya no hay más santa alianza de papas, cardenales y reyes, delincuentes todos. Hay santa alianza de los pueblos contra los tiranos vestidos de púrpura o de negro o de corona o de tiara. Este tipo de discurso de Manso, que digo, la amo, me encanta muchísimo ella, que es súper fuerte, era muy raro encontrarlo en mujeres en el 19, sobre todo como ella, maestras que estaban trabajando con el Estado, porque se consideraba muy suicida
hacer una cosa así, de atacar de esa forma directamente a la Iglesia católica o de en el fondo decir que todo esto es corrupción, etc. Entonces, eso después lo vemos, por ejemplo, en La Voz de la Mujer. El primer número tiene el famoso texto que se llama Nuestros Propósitos, que nosotras vamos a incluir en nuestra antología. Y ahí cito: hasta ayer hemos suplicado a un Dios, a una virgen u otro santo no menos imaginario el uno que el otro. Y cuando llenas de confianza hemos acudido a pedir un mendrugo para nuestros hijos, y ahí dice, bueno, al final siempre nos terminan ofendiendo, empujando a la prostitución, etc. Entonces termina el párrafo y dice, y fue entonces también que desconocimos a ese Dios y comprendimos cuán falsa es su existencia, en suma, que no existe. Okay. Entonces, el primer bloque es el ataque a la religión, al ateísmo, y ver que dejar de creer en Dios incluso a veces se plantea de forma un poco dolorosa, porque hay un reconocimiento de ese discurso que estaba circulando en esa época de la religión como el opio de los pueblos, que la religión igual podía proveer un cierto nivel de ¿cómo se dice?, de consuelo, pero ellas lo están desafiando, están como tratando de sacar esos lentes y decir, no, o sea, queremos creer que nos puede consolar porque por supuesto que nuestra situación es pésima, pero a la hora de la hora no, entonces mejor hay que dejar esa ilusión y ya, caminar sin ella. Entonces, yo quería tomar una pausa después de darles cada uno de los textos, simplemente para escuchar lo que ustedes tengan que decir o preguntas o ideas. Pero entonces el primer bloque sería la cosa de la religión. O sea, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario de eso? Yo creo, mientras estaba escuchando, estaba todo el rato pensando en el espiritismo, todos estos movimientos que yo, y no sé con quién lo hablábamos estos días, de que yo creo que tenemos que replantear el tema religioso hasta en las mujeres del siglo XIX, porque cuando hablan de Dios, hablan de un Dios que está dentro de la Iglesia, ¿cómo son ellas en relación a la religiosidad? Porque yo sí que creo que hay un camino de negar la Iglesia, negar a los curas, que eso es muy radical, porque también, ¿sabes? Por ejemplo, en España hay una militancia de los curas muy ultramontana, ¿no? El cura, el padre, tiene que ser, la mujer tiene que ir ahí, pero hay mujeres que yo creo que no quieren ir ahí, ¿sabes? Que quieren ser católicas sin el cura, sin ir a la iglesia. Y después, quienes llegan a las mujeres anarquistas, yo creo que llegan por ese camino, ¿sabes? Que puede ser el radicalismo, no quiero cura, no quiero saber nada, pero yo creo que hay un camino progresivo. Y lo que tú estás diciendo, el siglo XIX, los textos del siglo XIX, donde se habla mucho de religiosidad, creo que son importantes, ¿no? Y cómo se mezcla esa otra manera de ser religiosa, de ser católica, con movimientos espiritistas. Y todo el rato estabas hablando y pensando en el periódico este anarquista, y todo el rato me venía esa idea, o sea que no sé si ayuda o te lleva, pero es como... Todas las relaciones son buenas. Como eso. Sí. Yo estaba pensando... No, quería comentar que de todas maneras es cierto que en el caso de Juana Manso, pero hay figuras que son la contraparte. Por ejemplo, la autora con la que yo voy a hablar mañana, Eduarda Mancilla, por ejemplo, representa justamente otra mujer muy independiente, una mujer que se la considera la mujer más culta, más cosmopolita de la época, y una señora que era católica practicante, claro, que no tenía ningún problema con la iglesia. Aparecen personajes heroicos que son frailes humildes, que no tienen nada que ver con la corrupción. Por ejemplo, en el caso de Lucía Miranda, la corrupción. Entonces me parece... La del Vicario de Wakefield, que es la que el médico de San Luis, que es como una adaptación del Vicario de Wakefield, o sea, como un poco ahí es interesante porque en realidad lo que hace ahí es como tomar más como una lógica protestante, de llevarla a terreno criollo, claro, y es interesante. Pero Lucía Miranda, por ejemplo, el gran héroe, el gran formador, el gran educador, el que le transmite toda la cultura grecolatina, el que le transmite toda incluso los conocimientos lingüísticos, etcétera, es un sacerdote, es un fraile muy humilde. Tematiza que hay, por ejemplo, temas de poder en la iglesia, como este fraile
era un poco criticado dentro de su convento, es decir, nos da una imagen idealizada de que todos los sacerdotes, todos son buenos, pero queda bien claro que para ella el sacerdote tiene una función evangelizadora, positiva, siempre y cuando ese sacerdote sea virtuoso. Entonces me parece que tener un poco de cuidado, que uno a veces se entusiasma con esto, que lo que hablábamos ¿no? en el café, que a veces uno empieza como que lo encuentra en una autora y tiende a extenderlo. No, al contrario, yo lo veo como una excepción. O sea, yo veo que la mayoría del discurso del 19 son mujeres que están utilizando la religión, por ejemplo, para argumentar a favor de cosas que ellas quieren. Entonces, nosotras... y por ejemplo, qué sé yo, Clorinda Mato con Ave sin nido. Eso, sí. Ella es madre súper mía. religiosa, Claro. Pero pero la lo que critica muchísimo. es la figura, o sea, Es el la monstruo. cuestión del ¿cómo se dice? Celibato. Sí, Sí, claro, lo que o hace sea, es criticar el celibato y la figura y la alianza, digamos, política, religiosa en los Andes contra los indígenas. Pero es súper religiosa. También critica a los caciques indígenas. También, que son corruptos, sí, o sea, sí, claro. hasta la misma Manso. Pero Digo, son hace una espiritistas crítica, también. digo, Sí. es una ferviente católica que igual critica como cierta imagen de religioso y que así todo igual le trajo un montón de problemas Fue excomulgada, hacer esa ¿no? crítica. Claro, es claro. obligada. Sí, sí. Yo creo que esas miradas son Sí, justamente pero no las fue, que- ella fue excomulgada no por haber seguido, sino, bueno, esto es No, muy largo, no, pero es no, por no. la publicación Del libro que hay en su editorial. de un brasilero, de un relato, ellas hacen una reseña donde sugieren una relación como erótica entre Jesús y María Magdalena, y ahí se armó un escándalo, y como ella era la directora, que está bueno eso para pensar en el rol de las editoras, como ella era la editora ¿cómo se llama? Del periódico Ilustrado, le cayeron a ella, y por eso fue comunicación. Sara, yo estaba pensando que si esas son justamente las lecturas que a nuestros alumnos les cuestan, ¿no? Entender a esas mujeres que para nosotros tienen esa contradicción, pero para esa época no la tienen. Y por eso que el trabajo historiográfico y la contextualización histórica es tan importante como para no generar sobreinterpretaciones. Bueno, en fin, esa era una cosa. Pero estaba pensando respecto a lo que decías del antieclesiástico, que el movimiento obrero, bueno, en general se acerca mucho a la ciencia, ¿no es cierto? Se acerca a la ciencia y a las prácticas, como dice Ana, de pseudocientíficas o esotéricas, no sé, espiritismo, etc. Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, fundador del movimiento en Chile, invita a los astrónomos, hay registro para que hagan charla a los obreros, y por ejemplo en el Instituto Nacional hacen clases de espiritismo para los obreros, para llenarles de alguna forma ese espacio como espiritual, pero de una manera no religiosa, no católica, claro. Y estaba también pensando que en este periódico ese periódico que desapareció, que no tenemos, que es de 1897, que hace referencia Leonor Ursúa, otra mujer sobre su existencia, está haciendo alusión a una sociedad de obreras, que sería la primera asociación de obreras de Chile, que se funda en Valparaíso, creemos que en 1892. Y después, en esa antología crítica de prensa, en una de las últimas páginas, aparece un manifiesto de esa asociación. Ah, buenísimo. De ahí te puedo decir cómo Sí, se el libro llamaba. lo tengo en la casa. Sí, y publican en un periódico masón de la masonería. Y en ese manifiesto, donde firman las directoras de la sociedad, ellas muestran que están muy enemistadas en una guerra a muerte con un grupo de obreras que se salió de la asociación y creó entonces una asociación de obreras católicas. Entonces las llaman como en el fondo ustedes son como las que no, ¿cómo se dice? Las que nos dejaron, o sea, se fueron, ¿no? Como las Traidoras. las vendidas, las traidoras, que les dio miedo, y hacen todo un análisis de lo peligroso, que en fin, de esto. Entonces, bueno, a partir de ahí se desprenden, ¿no es cierto?, las asociaciones
de obrera, o sea, de gremialistas, ¿no? Ujú. De las gremialistas católicas. Sí, buenísimo, lo voy a leer porque no he leído el libro entero, pero está súper bueno. Sara quiere hablar. Es como en la Ah. Sí. Sara. Sí, te voy a preguntar sobre el protestantismo, que le interesa mucho a Juana Manso, Ujú. ¿no? Entonces, si esto sería una diferencia de ella frente a las anarquistas de después, o si también las anarquistas tienen esa, digamos, si dejaban ese espacio para la religión que no fuera católica, ¿no? Yo no he encontrado ni una evidencia de que dejen ningún espacio. Ujú. Como que es súper... o sea, básicamente siento que el mensaje, porque a veces tenemos que recordar que estos periódicos estaban hechos para mujeres obreras, como les mencioné, algunas tenían textos mayoritariamente en español, algunos en italiano, pero yo siento que es como un... ¿cómo se dice? Consciousness raising, como que esa idea de concientización y de como de sacarlo de raíz. Como no, por eso que me llama la atención el tono, porque no es un tono que busca conciliar necesariamente, sino que es como esto no. O sea, esto no sirve de nada, esto, y entonces, básicamente, ¿para qué? Para poder construir otra cosa, que voy a hablar un poco de eso, que es, bueno, entonces, ¿qué? Y ahí, bueno, podemos hablar de la utopía, de otras cosas, pero, por ejemplo, no todo es crítica, también hay un idealismo de cómo podría ser diferente, cómo podríamos vivir diferente. Pero primero ya lo quieren quemar todo, o sea, la religión, la burguesía, el patriarcado, todo, tienen limitantes ideológicas, ciertamente tienen limitantes y tienen contradicciones muy, muy evidentes, pero... no sé, a ver si tengo una buena cita de eso, pero sí, de la religión me parece que no he visto nada que dé pie a pensar que hubiera un poco de flexibilidad. Hay un texto que me pareció súper interesante donde habla del ideal de anarquista. El ideal, este es un texto de Pepita Guerra, que es una de las que firma más, firma en el periódico más con su nombre. Hay otras que firman con su oficio, como la lavandera, la costurera, etc. Y Pepita Guerra habla del ideal de anarquista, habla primero de la parte ideológica que no me resulta tan interesante para el propósito de esto, pero cuando lo habla como él como compañero de la mujer. Entonces dice, en el hogar es sumamente tierno y cariñoso para con los niños y la mujer, no por creerse su protector, sino simplemente por cariño. Y ama y trata con dulzura a su esposa, quien llama compañera, frase cuyo significado dice por sí solo que en su hogar hay un amor dulce y sereno y puro y constante afecto, que códigos, leyes, curias ni registros pueden dar jamás. Okay, entonces, esta idea de una relación, primero, ellas, por supuesto, tienen una visión súper heterocentrada y heteronormativa del amor, de la familia, de la forma en que se organiza la familia. Entonces, la idea es este hombre deconstruido, que trata a su mujer como una compañera, como una igual, que le da respeto, que le da libertad, y especifican ese tipo de libertad. Este ideal de hombre dice, igual, este ideal de hombre no se pone por sobre su mujer, igual está dentro de la idea del matrimonio, pero dice que el matrimonio es necesario. Entonces, después dice... que si no se llevan bien, y cito, él se separaría de ella, pero nunca la ultrajaría ni de hecho ni de palabra, fin de cita. Hay una libertad en la pareja, porque el ideal del amor libre era, yo me junto con alguien cuando tiene sentido y dejo de estar con esa persona cuando deja de tener sentido. Y no tiene que tener ley ni nada de eso. Una de las cosas que, por ejemplo, las anarquistas de este periódico, en general de este periodo, no resuelven, es el tema de los hijos. Porque no hablan, de hecho, tengo que comprobar esto, pero me da la sensación que igual hay un tabú con el tema del aborto. No se meten con eso. Hablan de responsabilidad, hablan de poder controlar, pero no hablan del aborto. Entonces dice, cito, su compañera goza de cuánta libertad puede gozarse en esta sociedad. Y es suficiente que ella demuestre deseo de separarse de él para que sin otra ceremonia lo hagan, quedando tan amigos como antes de unirse. Y esto, bueno, obviamente nos suena súper inocente de alguna forma, como ya, bueno, ¿y qué haces con los chicos? ¿Qué haces con
la logística económica de esta unión, y si el otro se va con... O sea, de alguna manera tienen ese deseo de llegar ahí, pero no le explican muy bien a la gente, bueno, cómo sería eso, ¿no es cierto? Sí vinculan el matrimonio, por ejemplo, que me pareció súper interesante, con la perversión sexual. Y me costó entenderlo, pero lo tuve que leer varias veces, y no sé si a alguien se le ocurre por qué. ¿Qué es lo que digo? Dice que el matrimonio, en el fondo, no tener control de la reproducción lleva a que las mujeres eviten ciertas prácticas sexuales con sus esposos y por lo tanto deriven en otras prácticas sexuales que ellas consideran atroces. Entonces lo describen y lo explican súper bien y básicamente casi como un control de la natalidad que en el fondo pervierte el amor pero no te dan como otra alternativa. Entonces, ¿cómo se controla la natalidad? Hablan de la masturbación, que eso sí yo en ningún otro texto del 19 me lo he encontrado. No sé si alguien ha encontrado... Hay libros de belleza que habla de la higiene íntima, que si lo miras de otra manera, bueno, me encantaría verlo eso. ¿Sabes? Los tratados Carmen de Burgos tiene uno con el que yo he trabajado que el campo es muy abierto, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, y además que era un tema instalado. Estoy pensando, por ejemplo, en el Emilio de Rousseau, donde Rousseau, o sea, en el fondo el buen preceptor también tiene que preocuparse de enseñar esas cosas, ¿no? Bueno, sí, ese tema está... Porque además lo nombran o sea, no es una alusión, usan la palabra masturbación. Y tú piensas que los consoladores los han recomendado para las mujeres histéricas y hubo un mercado muy abierto de cómo se usaban, quién los usaba, cómo lo usaban, quién tal. Entonces, aparatos y todo. Claro, sí, todo eso. Claro, porque en un momento le dicen a las chicas, hablan mucho del amor, y le dicen a las chicas, no, lo mejor que tú puedes hacer es simplemente tú llévalo eso a tu propia relación con tu propia sexualidad. La masturbación es la solución para no entrar en relaciones que después que te vas a quedar con niños, que no puedes, te vas a quedar en la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, el otro tema, para ir más rápido, es el tema del cuerpo y la sexualidad. Entonces, hablan de la sexualidad femenina, del derecho a la felicidad, al placer, al amor. Como digo, en términos prácticos, no queda muy claro cómo se podría ejercer esa libertad sexual sin el riesgo no solamente de enfermedades que las conocen y las explican, sino también de los embarazos no deseados. Políticamente me parece súper interesante también ver la idea de la acción política. O sea, estamos pensando, estamos escribiendo sobre lo que pensamos, pero estamos constantemente llamando a la lucha y llamando a la acción. Y aquí hay un texto en el número 7 donde dice, en el fondo le habla a una niña joven, le destruye como todo, el amor, la religión, todo, y después dice, ok, pero, dice, si como nosotras tienes fuerte el ánimo y sereno el corazón, ven con nosotras, aparta de la tiniebla y vamos hacia donde el vivo fulgor de la naciente luz anuncia el nuevo día. ¿No la ves brillar ya en lontananza? Mírala, ya se acerca a pasos agigantados. ¿La conoces? Es la anarquía. Si es ella la que nos trae paz, libertad, igualdad y felicidad para todos. Vamos. Entonces, no temas, no porque veas que en su izquierda chispea una antorcha y a su diestra blande un puñal. Si tal trae es porque tiene que abrirse paso por entre tinieblas y porque en ellas anida el cuervo, el grajo y el vampiro, o sea, la religión, la ley y el poder, la burguesía, en fin. Y ahí termina el texto. Entonces, siento que muchos de esos textos tienen esa estructura, como todo se va a la basura, pero no te desesperes, hay otra posibilidad, ven con nosotras, este es el proyecto. El otro concepto que creo que es muy fácil de vincular con otros textos de la época y posteriores es el tema de la autonomía, la libertad y la autonomía. Entonces, ¿qué
que eso sí lo encontramos en textos más tradicionales, donde con uno u otro argumento se reivindica el derecho de la mujer a su autonomía. Puede ser a veces a su pensamiento, a veces puede ser su autonomía física, etc. Entonces, por ejemplo, hablar de nuestra sociedad nos ve a nosotros como no una persona, no somos personas, pero nosotros sí, una vez que demostramos que poseemos un alma, vemos cómo en el fondo empezamos esta lucha de reivindicarnos como personas. Entonces me pareció súper interesante porque es una discusión más filosófica que aparece en varios puntos y no sé si a alguien se le ocurre otras conexiones en el tema de la autonomía y la libertad. Y en tema legal lo pensaría, desde la parte legal. La porque representación ahí legal. Sí, y todas las cuestiones laborales. De financiación. En Argentina, ¿cuándo se logra que las mujeres puedan ser representantes legales? ¿Tú sabes eso? En la firma O sea, en el fondo, por ejemplo, hasta como entrado en el siglo hasta entrado el siglo XX, tú ponías un periódico, pero tenías que buscarte a tu hermana Claro, para sí, que fuera el sí, representante. sí. Tú no podías Sí. ser la empresaria Ahí legal. habría que ver los códigos, porque hubo unas reformas y después en los 30, me acuerdo porque lo de Victorio Campo que quisieron como volver sobre una reforma que se había hecho unos años, pero no me acuerdo de los años, mucho después de esto. Sí, Así que seguramente no. En Chile. Y el tema de la ley del divorcio, cuando Carmen El de divorcio, Burgos ese sí. saca el libro este en 1904 o 5, como ella lo habla públicamente, recoge firmas, recoge opiniones, eso es como un revuelo transatlántico. Entonces a lo mejor ahí también la representación legal, pero lo primero que piden es el divorcio y se mueve mucho, ¿no? Ahí Es bien extraño porque el divorcio no sale mucho Pues mencionado en eso. los textos. Bueno, si no te casas, no te Pero- estaban promoviendo la unión y la separación. Sí. Claro, pero las que ya estaban casadas, no es como que digan divorciense estaban sus... casadas, decían queremos divorciarnos. Igual sí es cierto que todas esas discusiones siempre se ven un poco más, como salen más a flote, como te diría, 10 años después de esto. A lo como mejor. en la década siguiente. Al final la viuda era la que la llevaba, porque Sí, era la mejor se posición, convertía en representante legal. Claro, había que Había que ser viuda. Claro. Hacerse viuda. Sí, pero Lo algunas antes morían posible. de hambre, no sé, es que lo de la viuda es Era muy bien curiosa porque sí, tenían más podían tener más, pero había situaciones de mujeres viudas que se quedaban en la más absoluta pobreza, Sí. ¿sabes? Entonces, Sí, tal vez estamos pensando en cierto tipo Claro, de viuda. depende eso de la- sí, lo de la Sara, viuda. si les interesa la educación formal como un camino hacia esa emancipación o es parte del problema. Exacto. Eso es súper interesante porque vemos que la mayoría de los textos de esa época, justamente de los 80 y 90, súper enfocados en la educación de la mujer y acá muy poco Como que de la casi escuela. rechazan. Como que la educación se produce en estos espacios, en los espacios de organización obrera, en los periódicos. Las escuelas nocturnas. O sea, es que no, pero es muy buen punto. De hecho, Los ateneos, en los Ahora ateneos. me acuerdo como que es más, que te digo, justo son 10 años más tarde, que es la revista Insurrexit, que son como medio, bueno, ahí no me acuerdo bien cómo es su afiliación, pero por ejemplo en esa revista hay mujeres que son, o sea, que son socialistas, comunistas, pero son anti-sufragio, por ejemplo. Porque entonces ellas creen que el sufragio es un reclamo burgués. totalmente. Porque es de las mujeres burguesas y dicen, bueno, antes, o sea, yo creo que ahí el foco de eso es la cuestión laboral. Porque ellas lo que dicen es, antes de dejarnos de ganar el voto, digamos, tenemos que comer. O sea, o sea, hay problemas más urgentes. Entonces, calculo que eso, que la cuestión de autonomía para mí está muy ligada a lo económico, lo económico y lo laboral. No, y el sufragio también significaba participar en el Estado, orden ¿no? patriarcal que ya No había. hay Estado. Entonces, Y lo digamos, rechazaban totalmente. votar Ajá. es como creer Claro. en cierta legitimidad Claro. de la estructura. Aunque no fue en Argentina donde en 1860 y algo había, 67 yo creo, en alguna provincia
había ese experimento de votos donde las mujeres tenían como medio voto, su voto valía la mitad. Sí, tenía un nombre de todo. Sí, no, terrible. Pero, o sea, que tenían el derecho al voto, la mitad del voto, pero solamente pasivo, no activo, no podían ser votadas. Claro. Pero sí se hacía eso. Y eso era bastante en 1860. Bueno, para cerrar voy a... Sabía Sí. una cosa que yo aprendí con Nuria Carolina, mi directora, que me quedé a cuadros en España sobre la emancipación o lo que poseía la mujer, mejor dicho. Vimos texto de Primo de Rivera, que era la cabeza pensante, como de franquismo y del caudillo, y los años 26 y 27 en contra bueno, pues ya sabéis, ¿no?, de todo el voto femenino, porque ellas necesitaban una educación, y si ellas no tenían una educación no podían votar con cabeza. Pero luego, como sabéis, Pilar Primo de Rivera, su hermana, la fundadora de la sección femenina en los años 30, fue muy importante para encauzar, entre comillas, irónicamente, a un montón de gente a la sección femenina, donde las normalizaba a ellas, las pasaba por el canon de la religión tal. Pero Nuria enseña cómo ella empieza así, directora de la sección femenina en los años 30, asesinan a su hermano, tal, y en los años 60 ella es, Pilar Primo de Rivera, la que consigue que la mujer tenga las cosas que sean suyas, que sean de su propiedad, que al menos no se las quiten. Y tiene un texto que Nuria proyecta en clase para los alumnos de historia del feminismo que yo no conocía, porque jamás me hubiera puesto a leer cosas de Pilar Primo de Rivera. Sí. Y ella cambia un poco, a ver, no cambia en la esencia, pero fijaros, en los años 60 las mujeres en España todavía había muchas cuestiones, ¿no? Y entonces al menos que sus cosas, lo que ella poseía, que fuese suyo para siempre. Claro. Entonces la propiedad se consiguió muy tarde. Pero Muy son privilegios. Es que Pilar Primo de Rivera siempre está en el privilegio. Sí. Y llegan los 60, están todas solteras las de las falanges, todas se van al retiro espiritual a vivir vidas locas, ¿sabes? Y se ven en los 60 que va a pasar algo con Franco y tienen que legitimarse también, ¿sabes? Entonces es que Puede ser, claro. Pilar Primo de Rivera mira hacia ella y a las que son como ella, ¿sabes? A lo mejor yo soy un poco mayor que a lo mejor tú, pero yo he tenido en mi vida mujeres falangistas fuertes que en la democracia ya no eran falangistas, pero tenían la conexión de feminismo más increíble que os podéis imaginar, con libros de Carmen Conde y eso, y no, estos libros son para ti, ¿sabes? Entonces que es un... pero bueno, comparar anarquismo y falangismo te puede llevar. No quiero atrasar toda la tarde, entonces voy a saltarme hasta el final, pero la otra pregunta fuerte que tenía al abordar estos textos era, bueno, si había algún nivel de solidaridad, no solidaridad, pero al menos compasión o algún vínculo con las mujeres burguesas. Y la respuesta es no. Básicamente, voy a dar ejemplo, por ejemplo, combatiremos sin tregua todos los prejuicios y preocupaciones que la niñez nos inculcaron los hombres estúpidos y las mujeres fanáticas y otros miserables. Entonces, hombres, mujeres que nos inculcaron estas ideas, están en la misma categoría, y después nuevamente ataques a la mujer burguesa, la mujer burguesa que es la que te humilla en la calle, la mujer burguesa que es la madre de los hijos que te pagan por sexo, la mujer, o sea, en ningún momento, porque yo pensé que en algún momento tal vez iba a haber un poquito como de, bueno, ellas también están en una posición que no es ideal, en serio, pero no, o sea, no vi eso, por el momento me pareció interesante, y bueno, y para cerrar, la idea es, mi propósito es tratar de pensar, bueno, cuál es la función o el efecto de estos pensamientos que consideramos radicales o incluso utópicos, cuál es el valor de ellos aunque no se materialicen, aunque uno no diga que podríamos decir que triunfan. A mí me interesa mucho ver si permean otros discursos, si de alguna manera se transforman, igual inspiran a décadas siguientes de feministas que ya no se van a identificar como anarquistas, pero que agarran algo de ahí, o que, por ejemplo, como vemos en Estados Unidos con mujeres del 19, que es algo súper interesante que he estudiado, mujeres del 19 que vivieron en comunidades intencionales,
que vivieron experimentos utópicos, luego tuvieron hijas o sobrinas o otras niñas de otra generación que tuvieron esas madres que podríamos llamar más radicales, pero ellas lo transformaron en un feminismo más tradicional. Y sí fueron las que lograron ciertos cambios. Entonces, sí, básicamente, realmente entender este pensamiento radical feminista, ya no tanto desde la perspectiva como puramente anarquista, ideológica, sino feminista, de clase, y yo siento que tal vez lo que pasa es que a veces muchos lo vemos como aquí, como totalmente en una isla. Oh, pero mira esto, que era súper, ya se pasaron como para el otro lado, y ver realmente cómo lo podemos conectar con otros textos, con otros pensamientos y con las décadas que siguen, básicamente. Eso. Gracias. ¡Viva!